Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Hola, mi nombre es Javier Rentería, soy conductor de radio y televisión y para mí es un orgullo, un placer tener la oportunidad de convivir con el público, de compartir mis ideas, mis opiniones, de escucharlas del público radioescucha y televidente y la verdad juntos construir una nueva opinión sobre temas que pueden ser comunes a la vida cotidiana, pero que a la hora de revisarlos podamos construir una nueva realidad o por lo menos una nueva esperanza. Estamos hoy con Pepe Avelar y estamos con uno de esos personajes que me encanta platicar porque vamos a decir que yo conocí a Javier primero escuchándolo nada más en la radio y después lo conocí en persona. Javier, bienvenido. Pepe, ¿cómo estás? Gracias, Bien, hermano, pues, gracias de entrada, por la darte invitación. una bienvenida a nuestra casa TV Azteca, ahora estrenando nuestro nuevo programa de Primer Sorbo, pero de eso vamos a hablar más tarde. Perfecto. Vamos a empezar a platicar un poquito de ti porque tu voz es muy familiar en toda la región, la gente te ubica con tu nombre y quiero empezar con esta pregunta que me parece fundamental. ¿No te llamas Javier Rentería? Bueno, parcialmente no te llamas Javier Rentería. Bueno, sí y no. Fíjate que es interesante esa pregunta porque cuando tengo que usar documentos legales... Sí, está bien difícil. A la hora de que lo escribo, porque todo el mundo me conoce por Javier Rentería, Claro. pero cuando tengo que hacerlo oficialmente, la gente dice, no, aquí no trabaja, ¿no? Lo que pasa es que mi nombre completo es Gerardo Javier, si es Javier, Si o es sea, Javier, si es pues mío. el segundo. El apellido paterno es Gómez Tagle, es un apellido compuesto y es complicado, como no es muy común, no es muy ordinario, es difícil de recordar o de entender a la primera, y el segundo es Rentería. Entonces, déjame te cuento que mi carrera comenzó en la Ciudad de México en 1980, bueno, ¿para qué te cuento? Te digo, en 80. Seguro, Sí, sí. somos contemporáneos, por favor, Javier. Profesionalmente en el 85, pero amateur desde el 82, ¿no? Ok. Entonces, ahí utilizaba cuando me anunciaba en radio el nombre de, pues, con ustedes, Gerardo Gómez Tagle, ¿no? Entonces terminaban diciéndome Gerardo Gómez o Gerardo Taylor o Gerardo Gómez Sable y había una cambiando infinidad de cosas, ¿no? Entonces, hasta hartarte, supongo, ¿ah? Pues, sí, porque terminas Claro. cansándote, ¿no? A la hora de que Sí, tienes claro. que hacer las correcciones. No es Gómez Sable, es Gómez Tagle, ¿no? Entonces... T-A-G-L, así, sí, claro. y luego que es compuesto, que es todavía más complicado porque parecen dos apellidos, pero en realidad es uno, ¿no? Entonces, cuando por algunas razones personales decidí cambiar de aires y decidí mudarme de la Ciudad de México aquí a Baja California, que es una experiencia que recuerdo con muchísimo cariño porque el viaje lo hice por carretera. No, bueno. Imagínate. Cuando se hacían 3 días, 2 días y medio, sí, claro. Sí, y salías de ese autobús como para el museo, ¿no? Todo tieso. Era una cosa increíble, pero aquí cuando llegué y busqué la oportunidad de trabajar en medios también, se me ocurrió la idea, yo recordaba un profesor en la escuela que me decía, los nombres deben ser cortos y ortofónicos para que la gente así los rápido. reconozca rápido, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer la prueba con mi segundo nombre y mi apellido materno. Y funcionó perfectamente. Sí, además. hasta ahorita ha ¿Y funcionado no tuviste bien. problemas así con la familia? Decir, oye, me desapareciste, los papás. Sí, el papá, ¿no? Sí, el papá al principio que dice, bueno, ¿qué te hice? ¿No? Ajá, ¿De sí, qué manera claro. te ofendí? Pero no, ¿Y siempre de niño eras Gerardo o eras Javier? siempre fui Gerardo. Javier fue hasta que justamente empecé a trabajar y me Mira, cambié muy para bien. acá. Bueno, ¿de dónde nace esta vocación por ser locutor, por ser comentarista? Digo, tú eres de la vieja escuela, de los que todavía hacían exámenes, de los que estaban en el Oh. sindicato, de Sí. que tenías que pasar esas evaluaciones impresionantes de si no tienes conocimientos generales no puedes estar enfrente de un micrófono. Fue una historia digna de contar y es que solamente viviéndola lo puedes creer, porque yo estando ahí, bueno, esta es una historia que se remonta a ese año, ¿no? 1984, cuando yo estaba trabajando como actor de doblaje. Déjame platicarte esa historia, porque estudié teatro, ¿no? Entonces... Aparte la voz sí, te da, sí, la voz te da. me iba bien en eso y Claro. siempre a mí me gustó eso del doblaje, los actores de doblaje, teatro, actuación y por supuesto siempre he sido un melómano, ¿no? Así es que de eso te voy a contar en su momento, pero déjame terminar con esta Además, historia. déjame decir que yo te escucho con tu programa. Ay, muchísimas gracias. Entonces, el hecho es de que tomo la decisión cuando alguien me solicita un trabajo como
anuncio comercial, para un spot de televisión comercial, porque normalmente la ley federal de radio y televisión te exige que tengas una licencia de locutor, ¿no? Una licencia de locutor vigente para que tu voz pueda salir en medios. Entonces, cuando le dije, sí, con mucho gusto, me dice, bueno, pásame tu número de licencia. Ah, caray. Ahí fue donde me enteré de qué se trataba, ¿no? Ah, ya, no traías ese conocimiento. No, hasta entonces me enteré de que tenía que presentar un examen de aptitud para que me dieran mi licencia de locutor. Y dije, bueno, voy a aplicar porque pues, el doblaje no paga, ni pagaba bien, nunca ha pagado bien. Nunca ha pagado bien. No, es diversión, es básicamente una afición, a menos que vivas 12 horas ahí en los estudios, claro. ¿no? Doblando. Pero cuando decido ir a hacer el examen, me preparo, investigo. Y tienes razón, era un examen sumamente complicado, difícil, muy desafiante. Historia de México, historia universal, conocimientos básicos de todos los temas, etcétera, ¿no? Y pronunciación de lenguas extranjeras, o sea, una complicación de ese tamaño, pero además las noticias, información del momento, o sea, te sorprendían con preguntas de cosas que habían pasado el día anterior al examen. Así venían preguntas de ese tamaño, imagínate el nivel de actualización. Claro. Jamás te esperabas algo así. Entonces, cuando dicen, bueno, nivel bachillerato, ¿no? Porque eso es lo que te prometían, conocimientos nivel bachillerato. Dije, bueno, pues yo normalmente puedo, te sientes... los tengo, sí, claro. Pues voy a confesarte algo ahora, aquí es una historia que pocos saben. Después de muchos años. Me tocó reprobar la primera vez. Porque como no me preparé en lo más mínimo, dije, bueno, pues debe estar papita, ¿no? ¿No pensaste en la lógica de la complicación del examen? Nunca, o sea, no. Es que uno pensaría, dice, pues ya tengo voz, ya conozco, sé cómo manejar hasta la parte técnica, pero era lo de menos, ¿verdad? Sí, pues, totalmente era lo de menos, porque también hay un examen de eso, ¿no? Me tocó hacerlo con Julio Alemán. ¿Te acuerdas de Julio Alemán? Sí, Julio Alemán también estaba sacando su licencia de locutor en esa época que fuimos de la camada, pues también reprobó conmigo. Pero, oye, pero él sí está muy grande, ¿eh? Sí no es de nuestra generación. Por alguna razón estaba ahí, no recuerdo por qué, ¿no? Pero el hecho es que presentamos como 75, 76 personas y solo pasaron 3. Nada más para que te des cuenta. Wow. Yo me imaginaba que era algo así como que lo hacían a propósito, ¿no? Para filtrar y realmente sacar nada más a los más capaces. Bueno, también tenía mucho que ver y ahora a lo mejor no lo entendemos y las nuevas generaciones difícilmente lo van a entender. No teníamos la cantidad de espacios que tenemos de comunicación ahora abiertos. No. Y por otra parte, era como muy icónico decir, a ver, ¿qué estaciones existen inclusive Ciudad de México, con todo lo grande que pudiera estar? No sé cuántas estaciones tenían en aquel momento, pero aquí particularmente en la región, pues a lo mejor teníamos 3 o 4 o 5 y pues hasta ahí llegaste, entonces los espacios eran muy limitados. Aunque en la Ciudad de México la oferta era considerablemente mayor a lo que refieres, pero también era limitado, era un círculo muy cerrado, ¿no? Además. Ahora es un círculo cerrado, exactamente. Jamás veías tú una convocatoria en los anuncios clasificados de se solicita locutor. De hecho, yo nunca he visto un anuncio así, ¿no? Todos son referencias y como siempre hay alguien que está esperando la oportunidad, hay filas de personas que se forman para ello, entonces nunca creo que sacas tu licencia y la sacas para hacer un comercial. ¿Y luego qué hiciste con ella? ¿Por qué entraste ya al tema de la locución como tal? Resulta que en el proceso de prepararme para el examen empecé a conocer más. Yo siempre he sido melómano, me encanta la música. Yo era de los niños que guardaba sus domingos para comprar los discos de 45 revoluciones por minuto. Claro. De hecho, tengo un programa que se llama Amantes del Vinil que está pensado en mí, Oye, vamos a decir que es tu programa. Sí, efectivamente. Ahí estás tú. Sí, eso es una maravilla porque ahí reflejo justamente lo que a mí me gusta, ¿no? La música de los años 60, 70, 80 y parte de los 90. Pero además con un conocimiento impresionante, detallado, a la minucia de quién es el cantante, la música, cuándo salió, por qué, cuál era el momento histórico en el que estaba. Me encanta todo lo que dices en el programa. Muchas gracias. Lo investigo, por supuesto, ¿no? Digo, en este proceso me ha tocado conocer cosas que aunque soy de la época, no sabía yo de ellas, ¿no? Ahora que tenemos bancos de información tan ricos, tan vastos, pues la verdad es que sería inútil tratar de hacer algo así sin la información fidedigna. ¿Eso ¿no? te sirvió durante la primera etapa de participar en radio? ¿Cómo manejaste ese conocimiento? Porque estamos hablando de que yo lo ubico de esta manera. Por ejemplo, cuando tú eres, a mí me tocó de joven, y no estoy hablando de mí, pero te pongo un ejemplo. No me vayas a decir que me escuchabas de joven, porque se siente horrible. No, claro que no, y aparte ya tiene que ser más o menos de la misma edad. No, yo era, por ejemplo, participar en concursos de oratoria. Y en el concurso de oratoria tú disertabas un tema. Y luego, si pasabas a la siguiente etapa, había una tómbola y decían, de este tema, joven, hable 15 minutos de él o hable 10 minutos de él. Y pues sin saber nada, yo así te veo. O sea, tú el tema que saque yo de la tómbola, de ese tema me puedes hablar.
Ay, muchas gracias, Pepe. Fíjate que no sé si se deba a que, pues a lo mejor soy muy curioso, la verdad me encanta investigar, me encanta aprender. A mí me gusta mucho leer, era una cosa que, por ejemplo, nuestro padre nos inculcó, pero desde pequeños, ¿eh? Es algo que a ¿Todo mí tipo de libros? Fíjate que leo mucha investigación. Cuando se trata de lectura de esparcimiento, algo que a mí me place, el género que prefiero es novela, ¿no? Alguien diría, ¿cómo novela? Sí, me fascina la novela, me encanta. ¿Por la ficción o por qué? Por la narrativa, ¿no? Por la forma en que está descrita la historia. Me encanta el género de novela bien escrito, pero el subgénero sería justamente ciencia ficción. Michael Crichton es mi autor favorito, es mi escritor favorito, ¿no? Entonces te podrás imaginar. Entonces de ahí yo creo que surge el interés por los detalles, por cositas, y normalmente me encanta conocer más de las cosas, ¿no? Y si tú te darás cuenta, soy bien preguntón. Yo soy de las personas que si me siento con alguien nuevo y hay algo, sin pena, oye, ¿por qué hacen esto? ¿O cómo Pero funciona? no solamente eso, creo que algo que te ha distinguido en tu carrera profesional tiene que ver con esta lógica de que preguntas con conocimiento. Porque hay veces que la gente lanza una pregunta al aire a ver qué le dicen, ¿no? Sí, bueno, pues a lo mejor es coincidencia o es circunstancial, pero créeme que sí soy muy preguntón, me fascina preguntar. Entonces, ahora que mencionabas eso, yo creo que hay cierta tendencia natural en el individuo, ¿no? A mí desde chico me gustó el teatro, yo actuaba, me encantaba eso de la De hecho, actuación. ha salido en desde niño. películas y todo, ¿no? Ah, bueno, sí, pero no puedo decir cuáles. No, No, bueno. no creas que son algo que digo, ay, me encantaría que la pusieran un cachito para que la vean. No, claro de que ninguna no. manera. Ok. Bueno, pero al final es un tema de algo que te gusta, ¿no? O sea, Sí, claro, porque han sido actuaciones de, ¿cómo te diré? Pues afición, ¿no? Totalmente, nada más por decir, oye, quiero probar esto, vamos a hacerlo. Mira, yo una vez canté ópera ahí en el Teatro del Secut. Eso me falta, te admiro, yo envidio a la gente que se atreve a cantar, porque me gusta cantar, pero soy sumamente desafinado, Salí de ¿no? figurante y de repente estaban todos cantando y yo canté. Al rato me pusieron un pedacito ahí que yo dijera y yo, ¡wow! Estaba en el Secut, llevé como 50 personas a que me vieran a mi estreno. Imagínate nada más qué emoción. Bueno, pero ya contó, ¿no? Claro, ya contó. Currículo ya cuenta, ¿no? Ya contó. Fíjate que también en la primaria, yo creo que de chiquillo era muy habladorcito, ¿no? Decía mi abuelita, ay, ¿cómo no te para el pico, niño? Tú vas a ser abogado de grande, ¿no? Sí, porque en aquel entonces se consideraba que los abogados tenían mucha verborrea, Sí, claro. ¿no? Entonces... también ahora, pero bueno. Sí, parece que es un requisito, ¿verdad? Sí, Una cualidad necesaria para el oficio. Pero entonces, desde chiquillo, pues a mí me escogían para la asamblea, por ejemplo, y me encantaba, ¿no? Me encantaba. Cuando se escuchaba mi voz en el micrófono, imagínate, de niño, y ver que todos ponían atención, era una sensación verdaderamente acaparante. O sea, me estás diciendo que nunca tuviste problemas de la audiencia, de ese miedo, ese pánico escénico que todos tenemos cuando estás enfrente de una cámara, estás enfrente de un público, enfrente de un micrófono. Sí, tengo que confesar que sí, Pepe, no podría yo mentirte. Puede parecer que me sienta muy seguro, tal vez, pero en el fondo es como viajar en avión, ¿eh? Nadie podría imaginarse que a mí no me gusta. De todas maneras no hay nada Claro, bajo punto. yo te puedo asegurar que puedo calmar a una persona nerviosa en el avión, pero yo también voy muy nervioso, ¿no? Pero es diferente el cómo puedes controlar y manejar los nervios, ¿no? Algo que a mí no me gusta hacer es, por ejemplo, la conducción de eventos, porque tener al público ahí enfrente y tener la necesidad de ver sus reacciones y tener que dominar situaciones que tú no puedes controlar, como por ejemplo la secuencia del evento, me genera mucho estrés, por eso prefiero salirme por Pero es que ahí ese estrés es distinto. Yo como organizador de eventos te lo comento, es completamente distinto porque tiene que ver con llenar huecos. Pero por ejemplo, tú eres muy bueno para alargar espacios, para llenar huecos en un programa de tele, en un programa de radio, sin ningún problema. Sí, me dice un amigo, no, más bien tu problema es que te callen. no que hables, sino que te callen. Bueno, sacas el examen, te vienes a Tijuana. ¿Alguna decisión por qué fuera Tijuana? ¿Por qué no Guadalajara? ¿Por qué no Monterrey? ¿Por qué no cualquier otro lugar? Fíjate que la verdad es que durante un tiempo estuve como que presionado porque me puse a hacer radio, después estaba haciendo teatro y después estuve escribiendo para era una revista que circulaba en el medio, ¿no? Pero tenías que desplazarte en la Ciudad de México y en esos años, bueno, en esos años no era nada de lo comparado con lo que es ahora, ¿no? Sí. Pero para mí era demasiado el tráfico. Y si hay algo que a mí me crispa los nervios es el congestionamiento vial. Aquí en la ciudad evito salir en las horas pico precisamente por eso, ¿no?
Entonces decido cambiar porque ya estaba cansado yo de la Ciudad de México y un buen amigo mío, un entrañable amigo que quiero mucho, seguramente conoces, Armando Bueno por Zurbarán. supuesto. Teníamos un programa juntos allá en México, Sí. en la Ciudad de México, en una estación no de sabía radio. que habían estado juntos, digo, Sí. los ubico juntos porque inclusive aquí hicieron muchas colaboraciones durante muchos años. Sí, exactamente. Entonces, él había decidido un año antes venirse, él es de Ensenada, venirse con su papá, montar una agencia de publicidad y cambiar de aires. Y cuando yo decido hacer lo mismo, dije, bueno, pues me voy con mi amigo, me voy muy al norte, ¿no? Pero no sabía qué tan al norte estaba el norte, qué lejos se me Súbete hizo. al camión y dices, ¿a qué horas vamos a llegar? No, cuando llegamos a Tijuana dije, ya la hicimos, ¿no? Todavía faltaba Todavía Tijuana, faltaba el Ensenada, tramo ¿no? ¿no? Y así es como llego yo a Tijuana. De hecho, primero llegué a Ensenada, estuve unos meses allá y me vengo a Tijuana. Ahora, la forma en que te adoptó la ciudad, ¿fue rápido? ¿Te adaptaste tú rápido? ¿Tuviste padrino? ¿Cómo de alguna manera te conectaste con el medio? Fue una cosa que yo sigo agradeciéndole a Dios porque fuimos recibidos, mi esposa y yo, de una forma singular. A pesar de que estábamos todavía en la época del antichilanguismo, ¿no? Tú lo recordarás, Pues había justo. un... Sí, O sea, justo. En aquel momento En el encontrabas hasta las 88, bardas 89. aquellas de mata un chilango. O sea. Haz patria, mata un chilango, ¿no? Entonces, pues llegas con los nervios de punta. Ajá. Pero yo lo que pude comprobar fue algo totalmente diferente. Gente solícita, dispuesta a ayudarte, muy afable, muy cordial, a echarte la mano para lo que necesitaras, sin conocerme, ¿no? Imagínate eso, ¿no? Sin tener ningún antecedente familiar. Ninguna Ni referencia. las escuelas, ni nada, ¿no? Y cuando llego aquí, pues se me ocurre decir, bueno, pues escucho las estaciones de radio, a ver cuál era la oferta, cuál era la gama, y veo que hay un grupo radial que era justamente la misma estación en la que yo trabajé en la Ciudad de México, que se llamaba La Nueva Onda. Entonces dije, deben ser del mismo grupo, voy a pedir trabajo ahí, ¿no? Cuando llego, pues no era Llegas del con mismo tu grupo. currículum. Sí, exacto. Bueno, eso me sirvió muchísimo, Ajá, déjame claro. decirte, porque esa estación finalmente no era de la misma familia, ya me mandaron a la que sí era, me dieron la referencia, que era, ¿puedo decir? Sí, ¿Cuál era? sí, claro, que tú quieras. Era Radio Latina, ¿no? Entonces cuando llego ahí, no, pues olvídate, la verdad es que fue excelente y yo decía, no puede ser que se me estén facilitando tanto las cosas, me extrañaba. Di mi demo y la verdad es que una excelente amiga ahora que aprecio muchísimo después de tantos años, Samia Baru, Sí, claro. me dijo, perfecto. Que se me ha escapado ¿qué de tienes? venir, déjame decir. No se deja. No se deja. La vamos a invitar, la vamos a coaccionar. y desde entonces ahí empezaron a suceder las cosas una tras otra. Bendita esta tierra, la verdad. O sea, se fueron dando las cosas en forma natural. Obviamente tiene mucho que ver el talento, eso es innegable. Pero también el tema de la preparación, Javier, porque no es lo mismo llegar a una tierra que no conoces a nadie, que no tienes una conexión de ningún tipo, ni siquiera con la parte fronteriza, porque los fronterizos, yo toda la vida he vivido en frontera, digo, no soy de Tijuana, llegué en el 86, llegué yo, entonces no fue mucha la diferencia al respecto, pero finalmente traes ese background fronterizo, San Diego, cruzar, la línea, tal, tú llegaste sin nada y al mismo tiempo te conectaste, ¿no? Sin nada, la verdad es que te soy honesto, literalmente, porque ahí en Ensenada quise montar un negocio con un concepto muy sureño y obviamente no me funcionó, no tenía yo ni la menor idea del mercado, así es que me equivoqué. Y con una gran deuda y con un carrito que había comprado, yo no sé si te acuerdas de aquellos carritos que eran rurales, que tenían placas rurales. No, eran unos carritos con placas fronterizas, pero que eran para personas que se dedicaban al campo, ¿no? Entonces no lo podía traer yo, pero lo compré, ¿no? Carrito rural, y tú, ¿por qué? Placas rurales, así No se te veo llamaban. haciendo nada en el campo, pero bueno. Pues ese era el único automóvil que pude comprar y con ese me vine, ¿no? Y mis cosas en cajas de huevo, ¿no? Era lo único que había en ese momento. Y así es como empecé, así es como me coloqué. O sea, literalmente llegué con una mano atrás y otra adelante y con los pocos ahorros que pude rescatar antes de decidir abandonar Ensenada. Ya. Pero te digo que todas las cosas se fueron dando de una forma magnífica y todos los contactos que tenía, que me encontraba sin referencia, porque era literalmente en la calle, me brindaban su apoyo, su cobijo. Fue exquisito, ¿eh? Ahora, ¿qué resaltarías tú de la trayectoria de pues que estamos hablando que 25 años en Tijuana? Un poquito Pues desde el más, ¿verdad? 89. Sí. Pues 30, Sí. 31, wow. ¿Qué resaltarías tú como las cosas que más te han gustado del trabajo que has desarrollado? Digo, has estado en diferentes grupos, ahora acá con nosotros, pero hay cosas que uno dice, esto es lo que a mí me ha llenado y luego lo vas complementando, ¿no? Con cosas.
Bueno, primero tener la oportunidad de que mis hijas nacieran aquí, ¿no? Ellas son tijuanenses, ellas yo creo que ya me emigraron aquí a la frontera, ¿no? No hay lugar a dudas. Segundo, esta gran oportunidad que sigue brindando, digo, yo siento que muchas personas sienten que se está perdiendo esta calidez, esta franqueza que tenemos aquí en la frontera, y hablo ya en plural porque yo me he integrado y me siento natural de aquí. Yo creo que lo tenemos todavía muy fresco para rescatarlo, ¿no? Así y es una cuestión en donde nada más hagamos un recalibrar la forma en que estamos respondiendo a los estímulos, porque sí sé que llega mucha gente, y no nada más del centro, ahora llega de todos lugares, es una ciudad muy cosmopolita. Claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero yo creo que está en nosotros, por ejemplo, seguirle enseñando a nuestros hijos, la gente joven, la gente que nace aquí, que ya no tiene esa referencia, que podemos seguir ayudando a los demás. Una cadena de favores, Es ¿no? un tema de vivir en comunidades, porque la ciudad ya no nos va a permitir, conozco todo Tijuana como fue una expresión, claro, ¿no? como era antes. Pero finalmente sí puedes vivir en comunidades, la comunidad por delegaciones, por colonias, que de alguna manera sigue viendo este sentimiento al respecto. ¿Y qué rescatarías tú de todo este tiempo que tienes acá? Yo creo que la oportunidad de hacer una carrera que me ha llenado de satisfacciones, que me ha permitido la oportunidad de hacer algo que me fascina, algo que me apasiona, que es el tener un espacio donde compartir alguna idea, hacer un planteamiento o de compartir ideas que pueden servirle a alguien a mejorar su vida. Porque, mira, la responsabilidad de un micrófono es algo tremendo, ¿no? Y solamente te das cuenta de cómo puedes cambiar inclusive algunas decisiones que el radioescucha o televidente estaba a punto de tomar. Y cuando te das cuenta de esa responsabilidad, pues la acoges con respeto y veneración, ¿eh? Entonces, yo creo que el darme cuenta de ese poder que puede llegar a tener un medio de comunicación, particularmente un micrófono, me ha conmovido mucho y me ha hecho mucho más sensible. Claro, y es que fíjate que luego no se nota esta parte de qué dices y cómo te responsabilizas de lo que dijiste. Claro, por supuesto, porque esa es la cosa, ¿no? Antes nos obligaban a pensar lo que íbamos a decir, no a reflexionar sobre lo que dijimos, ¿no? Porque eso ya para qué, ¿no? Ya lo dijiste. Ya lo dije, exacto. Así que no se pueden regresar las palabras. Porque hay formas inclusive de criticar algo que no te gusta, no necesitas despedazar a la persona que estás criticando, ¿no? Porque no se trata de la persona, se trata del hecho, y ese tal vez sea criticable, pero es rescatable la persona, ¿no? Entonces a veces nos confundimos y nos vamos a la yugular, ¿no? Lo hemos visto en redes sociales. No, sí. Y aparte ahorita el anonimato que el de las redes y algunas situaciones en temas de comunicación son fatales en esto. Te acabas de incorporar a TV Azteca en nuestro nuevo programa, Primer Sorbo, fabuloso en las mañanas, muy temprano a tomar cafecito. Sí. ¿Qué te decidió venirte a una compañía como Azteca? Mira, la verdad es que el proyecto en sí, la invitación que me hizo Edgar fue fantástica porque me presentó un proyecto que va muy de acuerdo a lo que a mí me gusta hacer, ¿no? O sea, compartir información y presentarla de tal manera que el público televidente y radio escucha pueda hacer una reflexión. Dice, hoy tienes razón, esto es algo tal vez cotidiano, ya había yo escuchado esto yo cientos de veces, pero no desde esta perspectiva. No había yo hecho esta recapitulación de los hechos como para llegar a una conclusión que me sirva para mejorar mi día a día o para mejorar la vida de alguien de mi familia. Entonces, así es como lo tratamos, nos dieron esa libertad y siendo así, pues la verdad es que me encantó la idea y creo que por ahí va el programa. Sí, es que el Primer Sorbo es un programa de noticias, pero al mismo tiempo es un programa de comentarios, al mismo tiempo es una revista, y eso me gusta esa combinación. Y al mismo tiempo un programa de radio. Sí, al mismo tiempo somos un programa de radio, claro, por los 800. Sí, y con Memo del Río, que también es gente de radio de muchos años, imagínate nada más, no, pero el talento, Julie, Edgar, son formidables. Creo que cada uno de ellos aporta al programa esa riqueza de ese mosaico de personalidades y criterios diferentes que cubre todo el espectro. ¿Qué te ves haciendo en los siguientes 10 años? Fíjate que te voy a contar que lo que quiero yo hacer es seguir en radio. Yo voy a seguir haciendo radio. Ya sabes que la televisión a veces puede resultar efímera, sí, claro. pero la radio es mucho más permanente. Yo me veo todavía haciendo mucho más radio, a pesar de los años, porque ahí no se nota que ya seas un hombrecito canoso, ni que estés barrigoncito, ¿no? No se nota la figura. Sí. Con que la voz siga sana, todo estará bien. Y el discurso, ¿no? Y el mensaje, sí, claro, que sea útil. Entonces, yo me veo haciendo para el resto de mi vida radio, me veo escribiendo un par de libros, quiero compartir algunas ideas que en el proceso de este aprendizaje de vida he tenido sobre temas muy
llenos de aristas, ¿no? Entonces, estoy trabajando en ellos y créeme que me voy a dar ese gusto de publicarlos. ¿Para cuándo? Está interesante el tema de un libro porque al final es dejar constancia en papel, Claro. de lo que tú piensas, de vaciar tu mente. ¿Tienen que ver con la comunicación? ¿Tienen que ver con la consejería para dedicarse a estos temas? Fíjate que como yo he trabajado mucho tiempo con médicos, con psicólogos sobre todo, tiene que ver con la conducta, ¿no? Tiene que ver con los hijos, la parte más sensible. Tiene que ver con la razón por la cual tenemos hijos, que es algo que no nos preguntamos nadie. ¿Por qué decidimos tener hijos? Y las respuestas son a veces, es que es lo que seguía, ¿no? Bueno, pues porque Dios me los mandó, bueno, porque pues para ser feliz, para hacer una familia. A mí la gente no me cree, pero yo decidí hace muchísimos años que no quería tenerlos, por ejemplo. Y es una decisión Sí, claro. pensada, ¿no? Claro, Porque sí completamente. piensas no tenerlos, pero no piensas al tenerlos, no es lo mismo. Entonces, sobre ese tema, y ya es que es muy espinoso, Sí, ¿no? muy espinoso. Cuando decides no tenerlos, a veces te quieren quemar en leña, ay, no puede mejor ser. ni te digo todo lo que yo he sufrido familiarmente con ese tema en lo particular. ¿Por qué te vas a quedar solo? Luego platicaremos de eso. Te voy a mandar mi primer libro, Bueno, verás. oye, vamos a decir que yo podría ayudarte en ese primer texto, vamos a ver cómo funciona. Fantástico. No, pues es fabuloso, Javier. La verdad es que yo te felicito, a mí me encanta tu carrera, se me hace que ha sido una carrera muy consistente y sobre todo es una carrera que ha fortalecido tu credibilidad. Yo te escucho y digo, Javier no me está diciendo algo nada más porque sí, me lo está diciendo porque lo investigó, porque trae información y eso es bien complicado. Tú sabes que la gente habla de repente, la gente no construye esa credibilidad en el tiempo y creo que tú lo has hecho muy, muy bien. Muchísimas gracias, Pepe. Te lo agradezco infinitamente y para mí, créemelo, es un honor viniendo de ti, Pepe. No, muchas Muy gracias. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, Javier. Ya sabes que la televisión es muy rápida también. Así que yo les deseo muchísimo éxito en el programa de Primer Sorbo. Invitar a nuestros televidentes que los vean 7 de la mañana todos los días, de 7 a 9 de la mañana nada más, ¿verdad? 7 a 9, 7 a 9 de lunes a viernes, ya sea que lo escuchen en 800 de AM o los escuchen o los vean aquí en televisión o en internet, por supuesto. Con estas nuevas plataformas y sobre todo que sigan a Javier, que vean, que escuchen Amantes del Vinil ahí en la 1470, a gusto. Muchísimas gracias. Que además Pepe. es buenísimo el programa, aprende uno mucho de música. Javier, muchísimas gracias y Un placer. felicidades de nuevo. Te lo agradezco.